Hola a todos, hoy os traigo un vídeo que me apetecía hacer desde hace tiempo. Es un experimento que me parece curioso y entretenido de llevar a cabo, donde quiero mostraros qué es lo mejor que tenemos ahora por parte de Intel en cuanto a procesadores para ordenadores de sobremesa domésticos y cómo esto se compara con hardware barato que se puede adquirir por AliExpress gracias a los servidores que muchas grandes empresas retiran, es decir, los míticos Intel Xeon, de los cuales ya os hablé en un vídeo de este canal recientemente. Así que comenzamos con lo nuevo. Hace unas semanas me enviaron una placa base, un procesador Intel 12900K y unas memorias RAM DDR5. Todo ello para que lo pudiese probar durante unos 15 días. La placa base, que es el lugar donde se interconectan todos los componentes de nuestro PC, es de la marca Gigabyte y lleva el chipset Z690. Esto del chipset, para el que no lo sepa, decirle que es el eje central de la placa, es el conjunto de chips que controla la comunicación entre la memoria, el procesador, la tarjeta gráfica, los discos, etcétera, etcétera. Así que, como os imagináis, juega un papel vital en un ordenador. Por ejemplo, el Z690 de esta placa tiene la capacidad de gestionar las nuevas memorias DDR5. Muchos de los que estáis viendo este vídeo en vuestro ordenador tendréis memorias DDR3 o DDR4, ya que han sido las más usadas en los últimos años. Y además, probablemente vuestro chipset de la placa no podría manejar memorias DDR5. También hay que decir que el chipset determina la velocidad y el ancho de la carretera, entre comillas, por donde viajan los datos desde la tarjeta gráfica o los SSDs hasta el procesador. Por eso en la placa que me han enviado tengo la posibilidad de usar PCI Express 5.0, algo que en un futuro se aprovechará, sobre todo en tarjetas gráficas. Y es más, fijaos si es importante el chipset, que de él también depende que podamos hacer overclock a nuestro procesador o no. En el caso de las placas para procesadores Intel, si tienen la letra Z, nos indican que sí que es posible. Lógicamente el procesador también tiene que soportar overclock, que es precisamente el caso de la CPU que voy a montar yo en la placa, ya que al final de su nombre tiene la letra K. Esto nos indica que las frecuencias máximas que determina el fabricante del chip en la hoja de características pueden ser sobrepasadas, aunque estos cambios de frecuencia habría que realizarlos con cierta precaución utilizando un buen sistema de refrigeración y además siendo conscientes de que en el overclock hay un apartado de azar, porque existe un concepto denominado la lotería del silicio que nos indica que dependiendo del procesador concreto que nos llegue a casa será más o menos bueno para aumentar su rendimiento, ya que a nivel microscópico dos procesadores aparentemente idénticos no lo son. Uno puede tener más pequeñas impurezas porque la oblea de silicio usada para su fabricación era peor y eso hará que sea menos estable cuando vaya a mayores frecuencias y utilice mayores voltajes. Aún así, en la actualidad no me preocuparía demasiado por la potencia de este procesador porque estamos hablando de que el 12900K de Intel es una bestia aunque no le hagamos overclock. Quizás en un futuro o para gente que requiera de una tarea exigente muy específica puede ser interesante aumentar sus frecuencias de fábrica, pero para el común de los mortales es un monstruo. Pensad que se compone de 16 núcleos físicos, donde 8 de ellos pueden alcanzar los 5.2 GHz y los otros 8 los 3,9. Existe esta diferencia porque el procesador tiene dos grupos de núcleos, uno para tareas muy exigentes y otro para cosas más livianas y así no consumir tanta energía y no desprender demasiado calor, algo que por ejemplo es muy habitual ver en teléfonos móviles. Además, debido a que en el nombre del procesador no tenemos la letra F al final, contamos con gráficos integrados, así que solo utilizando el procesador podríamos prescindir de una tarjeta gráfica. Eso sí, tenemos que saber que la serie 12 de Intel a la que pertenece este procesador que estoy probando ha cambiado de plataforma, es decir, que el zócalo donde se instala el chip no es como el de la generación pasada. Ahora se llama LGA 1700. El 1700 viene de que tenemos 1700 contactos. Por lo tanto, es algo que debemos tener en cuenta a la hora de elegir un disipador y ventilador o una refrigeración líquida. Deberíamos asegurarnos de que sean compatibles con la nueva plataforma. Con todo esto claro, he montado todos los componentes en la placa base para pasar dos tests muy conocidos que evalúan de forma sintética la potencia bruta del procesador, el Cinebench R15 y el R23. En el R15 los resultados no son muy espectaculares con el nuevo i9 12900K. De hecho, si los comparamos con los del Xeon 2670 V3 salen casi prácticamente iguales, algo que es lógico porque el R15 es un test muy antiguo que no sabe aprovechar bien la potencia de un procesador de generación 12 de Intel. Así que en cuanto nos pasamos a la nueva versión R23 del test, la cosa cambia drásticamente.
Aquí ya se ve que el i9 con respecto al Xeon de AliExpress es un auténtico monstruo. Lo multiplica casi unas 4 veces en potencia tanto mononúcleo como multinúcleo según este test. Incluso si lo comparo con mi ordenador personal que lleva un i7 10700K, la diferencia a favor del nuevo chip de Intel es notable. También he querido evaluar cómo es la potencia gráfica de este procesador, es decir, que he medido cómo se comporta en juegos sin usar una tarjeta gráfica dedicada enchufada al puerto PCI Express de la placa base. Digamos que la gráfica que se encuentra dentro del chip se llama UHD 770 y realmente no podemos esperar una potencia descomunal porque tiene limitaciones, sobre todo si queremos jugar con ella. Por ejemplo, aquí veis el número de fotogramas por segundo que genera en el famoso Fortnite en resolución 1080 con la calidad de los gráficos en alto. No es posible jugar de forma fluida con esa configuración, así que si queremos tener un buen número de FPS tenemos que bajar la calidad de los gráficos hasta un nivel bajo. Por supuesto, con juegos más exigentes los problemas se acentúan. En el caso del Shadow of Tomb Raider no podríamos jugar fluidamente en 1080, algo que podéis observar en los resultados de este test. Eso sí, con un chip como este i9 sería perfectamente posible hacer un montón de tareas de productividad sin necesidad de una gráfica dedicada. De hecho, por ejemplo, sería posible editar vídeos en Adobe Premiere en 1080 o en 4K, siempre y cuando sean proyectos modestos sin una barbaridad de pistas y efectos. Como es lógico, si queremos jugar con este i9 de generación 12 tenemos que instalar una tarjeta gráfica dedicada y es algo que inicialmente he hecho con una básica que me costó 180 € hace unos meses, la T600. He usado esta porque quería mostraros que si no ponemos una suficientemente potente no sacaremos todo el potencial del procesador, algo que se ve cuando comparamos los resultados con esa gráfica en el i9 versus el Xeon de AliExpress barato. Fijaos como los números obtenidos en Tomb Raider son prácticamente iguales, siendo muchísimo más potente el i9, algo que ocurre por el cuello de botella que produce la tarjeta gráfica. Así que ahora sí que sí, he puesto una gráfica mucho mejor, una 3060 Ultra con 12 GB de VRAM. De nuevo, con el Tomb Raider, en Full HD con los gráficos al máximo, ya sí que observamos que el i9 saca mejores números que el Xeon con la misma tarjeta gráfica. En todos los juegos que he ido probando, he visto que el i9 exprime mejor a la RTX 3060. Además, tengo que deciros que en ninguno de los dos procesadores he hecho overclock o modificación alguna, los he dejado por defecto. Y por otro lado, en ambos casos solo he utilizado un slot de memoria RAM de 16 GB. Podría haber mejorado un poco las cifras de rendimiento usando dos para aprovecharnos del Dual Channel, pero como el kit del Xeon de AliExpress me lo compré solo con uno, lo he dejado así. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues que el i9 12900K es uno de los procesadores más potentes que podemos comprar en la actualidad. Sin embargo, para sacar el máximo provecho de él, tenemos que acompañarlo de componentes muy punteros. De poco nos serviría tener esa potencia bruta en el procesador si luego contamos con una gráfica mediocre o de varias generaciones atrás. Aún así, si es tu caso y tienes una tarjeta gráfica no muy puntera, un procesador infinitamente más modesto que el i9 y bastante más barato puede darte rendimiento más que de sobra, tal y como habéis visto hoy. Ahora quiero que vosotros participéis y que me digáis en los comentarios a qué dais más prioridad en vuestro ordenador, a la tarjeta gráfica o al procesador. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.